Por supuesto, es un placer estar de vuelta en casa, en la NSI, es casa y familia. Este, eh, para mí fue la formación y hasta el día de hoy lo que pasó, lo que aprendí, lo que viví en la NSI es lo que me guía, tanto en el Hazit Anwar como en la comunidad. Eh, Israel se encuentra justamente en un tiempo muy extraño, digamos, más extraño que difícil. Eh, cada país lo vive de otra manera. Por suerte aquí los peligros que se imaginaban al estar... Israel es un país que tiene muchas conexiones internacionales, mucho tráfico internacional, y a pesar de que tenemos una sola entrada, que es el aeropuerto de Ben Gurión, donde podía haberse controlado, hasta que las autoridades se dieron realmente cuenta de con qué estamos tratando, ya hubo un contagio bastante importante, supongo que ustedes lo siguen, como todos, y nos ha puesto a prueba. Y parte de las cosas que pensábamos antes de este Yom Ha'atzmaut, seguramente todo el mundo va a ser diferente, también Israel va a ser diferente después de la crisis de corona. Siempre en Yom Ha'atzmaut miramos alrededor, miramos la fortaleza militar que nos permite mantenernos independientes, y este año no hubo ninguna manifestación de fuerza militar. Es decir, el ejército está muy presente, como está presente en toda la vida del país, pero los que estuvieron hoy en día al frente son los equipos médicos y la parte social. Es decir, estamos entendiendo que la fortaleza de Israel viene de adentro y no de afuera. Además que tenemos un tiempo bastante conveniente, donde prácticamente no hay amenazas existenciales para el país. Es decir, Israel no tiene en este momento una amenaza existencial fuera de lo que a fines políticos se pueda decir. No hay ninguna fuerza militar que amenace la existencia de Israel, ni siquiera intención, yo diría. Y entonces pasamos a ocuparnos de los temas internos, porque realmente lo que me preocupa a mí es la división interna. Ustedes recuerdan que estuvimos más de un año sin poder formar gobierno. Después de 3 elecciones, el país sigue dividido en 2 mitades, que no son solamente a favor y en contra de Netanyahu. Son fracturas importantes en la sociedad de Israel. En este sentido, el coronavirus ha sido una bendición, porque recordamos que este virus no distingue entre color de piel, entre nacionalidades, entre formas de rezar, entre comunidades, entre culturas. Simplemente nos ataca a todos en lo que somos seres humanos, y creo que esa conciencia es un punto de inflexión que podemos utilizar o podemos no utilizar. Aquí está el gran desafío de Israel. Si vamos a poder utilizar esa concientización. Yo les decía hace un par de frases sobre el ejército. El ejército entrando en Bnei Brak para alimentar a la población, y entrando en aldeas árabes atacadas por el virus para alimentar a la población, y siendo muy bien recibido por poblaciones que no son parte de la vivencia militar. Es algo que cambia la conciencia, cambia la mentalidad de la gente, la percepción. La crisis económica nos afecta a todos por igual. Como dije, los equipos médicos que han estado al frente de esta batalla son inimaginables sin la población árabe y sin gran parte de población religiosa. O sea, hay mucha gente que se define como religiosa, y que está por vocación en los cuerpos médicos. Hay muchos inmigrantes rusos que están allí porque es el lugar donde había trabajo. Es decir, ahí hay un crisol de diásporas, un crisol de comunidades, porque incluimos a los árabes, un crisol de comunidades muy importante que da la fuerza de Israel. Por otra parte, la política sigue su rumbo un poco separada de lo que pasa en la sociedad.
Se ha formado un gobierno que tiene muy dividida la opinión pública. Yo creo que la mayoría de la población está harta de las crisis y está harta de las divisiones y por eso acepta cualquier gobierno, no importa que lo que diga, pero rápidamente ese gobierno va a tener que enfrentarse a importantes expresiones de frustración y de enojo de la población, por parte, y por otra parte de preocupación. Cuando salgamos de esta crisis económica, algunos, por ejemplo, mi kibutz no la sufrió. Nosotros, al trabajar en la agricultura y en tecnología de la agricultura, nos permitieron trabajar prácticamente sin interrupción, pero hay sectores como la hotelería, la gastronomía y especialmente el turismo que no se van a recuperar ni ahora ni en meses y quizás en años. Tenemos un 25% de la fuerza laboral desocupada en este momento, tenemos gente independiente, pequeños comerciantes y pequeños empresarios que no saben cómo van a retomar su actividad, y todo eso, cómo nos enfrentamos a eso, va a marcar la fortaleza de Israel, si somos una sociedad solidaria o somos una sociedad fracturada. Y digo, que tengamos fracturas políticas está claro, podemos luego analizarlo más en lo que me preocupa más es la fractura social y nuestra incapacidad o la incapacidad de nuestro sistema político de sobreponerse a ella y de encontrar soluciones. Es decir, nadie salió a la contienda electoral con las consignas de enfrentarse a esa brecha social o de cambiarlas. Al contrario, cada uno intentó asusar a sus propios electores o su propia comunidad referente, lo que aquí se tiende a llamar la base natural de los partidos, ya sean religiosos, ortodoxos, colonos, izquierda, rusos, árabes, lo que sea. Cada uno intentó agudizar las diferencias en vez de tratar de encontrar los puentes de entendimiento. Tenemos un gobierno que se llama de unidad nacional, pero es un gobierno simplemente de tratar de, yo le dije en algún post, de un gobierno de tregua nacional, de dejarnos de pelear un momento, e intentar ver dónde estamos parados. Tenemos, como decía, una crisis económica que recién empieza. Nosotros, a pesar de que el país entró en la crisis o en la emergencia del corona con aparentemente una buena estabilidad económica, veníamos arrastrando un déficit económico importante. Hace un año y medio que no tenemos presupuesto, sabemos que las previsiones económicas no se estaban cumpliendo. Por supuesto que David, tenemos unos ruiditos. Decía, sabemos que las previsiones económicas no se estaban cumpliendo, sabemos que había un déficit acumulado y que hoy en día hay que gastar dinero de donde no haya para, otra vez, primero para ayudar a la gente, cada uno a sobreponerse, y segundo para poner en marcha de vuelta una economía en un mundo que nadie sabe cómo va a funcionar. Eso nos va a encontrar a todos unidos o nos va a encontrar a cada uno por su lado. Va a haber gente que haga su beneficio particular y se entienda del resto. Nadie sabe, absolutamente nadie sabe, y como decía, ese es uno de los signos de interrogación más importantes y de las pruebas que va a pasar con la sociedad israelí. En la crisis, sabemos que siempre Israel, sabida de crisis, sabida de emergencias, sabe sobreponerse y sabe organizarse rápidamente para solidaridad, pero cuando pasa el susto, ¿en qué estamos? Tenemos una prueba por delante, otra vez, ¿qué va a hacer este gobierno? Si realmente va a intentar enfrentarse a los problemas de fondo, o si va a ser un gobierno de parálisis mutua, nadie lo sabe. Como les decía, es un gobierno que sus dos mitades están enfrentadas ideológicamente prácticamente en cualquier cosa.
Pero paralelamente, digo, hemos visto la fuerza de la sociedad israelí y la capacidad de organización y la capacidad y la disciplina. En el momento que la gente entendió que esto es serio, las cosas empezaron a funcionar y lo ven allí, que los contagios prácticamente se han detenido. Tenemos algunos puntos negros como las residencias de ancianos, algunas cosas que tendremos que ver en el futuro, que no nos pasa solamente a nosotros, ha pasado en todo el mundo que es referente nuestro, Europa y Estados Unidos. Las residencias de ancianos pasaron a ser depósitos donde tiramos a los mayores y tratamos de no ver, y fracasaron completamente en esta emergencia y no hemos sabido cuidarlos. Es decir, tenemos sectores muy importantes de la economía que no se van a poder recuperar y tenemos sectores divididos que tenemos que entrar. Y en cuanto a la política, tenemos por delante la prueba que nos va a llevar en mi opinión personal, a un lado u otro de la historia, es si el gobierno va a seguir adelante, si este gobierno va a seguir adelante con sus promesas de anexar parte de los territorios en Cisjordania. El hecho de que hayan acordado diciendo que se hará de acuerdo a la consulta de la comunidad internacional no me deja demasiada tranquilidad. Hay aquí importantes intereses políticos personales. Todos sabemos que Netanyahu está luchando por su supervivencia personal y quizás aquí la anexión para tratar de intentar tapar otros problemas sea algo que nos lleve a un precipicio. Y para aclarar un poco, a pesar de que se habla de la anexión solamente de los territorios o de las colonizaciones judías en Cisjordania, si miran el mapa ven que eso es el fin de la autoridad palestina. Y el fin de la autoridad palestina es no solamente un peligro de confrontación día a día, hora a hora, en cada calle, cada pueblo y cada plaza, es especialmente que Israel tenga que hacerse cargo de 3 y algo millones de personas, casi 4 millones de personas que no tienen nada en comparación con el nivel de vida de Israel. Si nosotros no podemos darle a nuestros niños las aulas que se merecen, no podemos darle a nuestros enfermos las camas que se merecen, y no podemos darles a nuestros ancianos el cuidado que se merecen, si tenemos que llevar el nivel de otro 40 o 50% de población inmediatamente que está muy por debajo de la línea de pobreza, eso significa que no tenemos ningún recurso imaginable para enfrentarnos a los problemas sociales, fuera de que eso nos complique la vida con la comunidad internacional, pero creo que ese es el principal peligro que enfrentamos hoy en día. Si los políticos van a saber sobreponerse a sus agendas personales y empezar de una buena vez por todas a ser estadistas, o nos van a llevar a un precipicio, no es tanto un precipicio, diría una pendiente resbaladiza, donde una vez dado el paso definitivo ya no puedes dar marcha atrás. Y realmente me preocupa enormemente, la inmensa mayoría de la población no quiere eso, creo que la mayoría tampoco entiende de qué se está hablando, la gente está preocupada, como les dije, de cómo van a vivir. 1 de cada 4 trabajadores está desocupado, no todas las industrias y no todos los sectores van a volver a la actividad, no sabemos cómo va a ser el mundo internacional. Israel es un país que se basa en el comercio internacional. El comercio internacional no fue parado en ningún momento. Siguen entrando barcos, siguen entrando aviones de carga. Todo eso puede detenerse. Nuestro socio comercial principal no son los Estados Unidos, es la Unión Europea, y si Israel pierde las ventajas de Estado asociado, eso cambia completamente la ecuación económica. Así que yo diría que, para redondear, en este Yom Ha'atzmaut
los desafíos a la independencia de Israel vienen de adentro, vienen de nuestra capacidad de enfrentarnos seriamente a las fracturas sociales que tenemos, aún teniendo el ejemplo de que en estos días lo hemos hecho. O sea, como decía, es un punto de inflexión. De aquí podemos elevarnos y de aquí podemos seguir cayendo. Perdón. Yo creo que como introducción, en eso estamos. Esperando, incertidumbre. La gente sabe en Israel que la sociedad israelí es fuerte, que la sociedad israelí tiene fortalezas y tiene capacidad de organización y de solidaridad que puede enfrentarse a cualquier crisis, a cualquier peligro. El problema nuestro está en un sistema político o en una representación política que no representa el consenso, sino representa la cara de la división. Entre esas dos caras de la moneda se puede elegir si adoptamos el consenso y adoptamos lo que nos une, como les decía, o si adoptamos lo que nos divide. Y hasta ahora el sistema político, y no solo privilegio de Israel o problema de Israel, lo vemos en Estados Unidos, una gran democracia, qué clase de gobierno ha adoptado, lo vemos en Europa, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Hungría, lo vemos en Alemania, Austria, la capacidad de líderes o de fuerzas que se llevan por consignas en este mundo que hoy en día es más y más virtual y más nos movemos por el contacto electrónico y no por el contacto personal, es preocupante. Para mí es muy preocupante. Otra vez, para terminar, no representa las fortalezas intrínsecas de la sociedad israelí. No es que la sociedad israelí esté rota. El sistema político está roto. Mucha gente con buena intención ha entrado y vemos que no sabe sobreponerse. No es que esperemos que haya otro candidato mágico que venga de afuera y cambie las cosas. El problema somos no solo los políticos, somos también los votantes, porque nosotros somos los que le damos respaldo a esas fuerzas políticas, nosotros somos los que elegimos, otra vez, aquello que nos diferencia y no aquello que nos une, y esa va a ser nuestra gran prueba, si salimos juntos o separados. Y como siempre, juntos nos salvamos y separados nos hundimos. Ahora, yo creo que eso es suficiente para empezar el diálogo. Como estamos entre familia, entre amigos, me gustaría más dialogar que disertar. David, dispondrás. Bien, gracias, Doc, muchas gracias. A ver, vamos a hacer lo siguiente, por las dudas, para los que no estén tan acostumbrados, los que están en computadora, si ponen el mouse en el pie de la pantalla, les aparece un menú en donde dice participantes. Si cliquean ahí, se les abre al costado de la pantalla la lista de todo lo que estamos aquí, y abajo una cantidad de simbolitos, entre ellos una manito azul y blanca, que implica que levantan la mano para hablar. Si alguno no lo encuentra, otra forma de hacerlo es a través también de un icono que dice reacciones ahí abajo de la pantalla, y allí hay unas manitos, esa es lo que tiene, que se bajan solas. Ahí está, ahí ya estoy viendo varios están pidiendo la palabra. Y yo voy a ir abriéndoles para que pregunten y podamos dialogar con Doc. Yo igual me tomo el atrevimiento de que doy algo que dijiste, de hacer abuso, y hago la primera de las preguntas. Hablaste de la sociedad fracturada. Yo lo que he notado a través del contacto con la familia que uno tiene allí y en estos días tan difíciles, es como una mayor quiebre entre religiosos y laicos, ¿no? Entendiendo que hubo por causas del... Alguien abrió un micrófono ahí. A ver, acá. No, ese. Por causas de esta epidemia, bueno, los sectores ortodoxos fueron bastante más afectados, y hay muchos sectores
seculares que están como echándoles la culpa de las dificultades para el control de la pandemia. ¿Hasta dónde eso puede generar una mayor brecha entre religiosos y seculares en Israel? Yo creo, hubo algo así en los primeros días, pero creo que lo hemos superado. Es decir, creo que la gente ha entendido que es un problema cultural. Los sectores ultraortodoxos, muy cerrados, especialmente Bnei Brak, no viven en los mundos de comunicación y tienen una desconfianza intrínseca a las autoridades que no son sus propias autoridades, sus rabinos. Y al principio simplemente se desentendieron o no entendieron la magnitud del problema. Estamos hablando de la inmensa mayoría de la población ortodoxa. Pero como dije, inclusive cuando Tzal entró en Bnei Brak, el Kudaoref, el comando de la retaguardia, lo que se llama, fueron muy bienvenidos. Sí, una vez que hubo diálogo. Hay grupúsculos en Mea Shearim, que son los grupúsculos de siempre, que siguen tirando piedras a los soldados que van a llevarles comida o a los paramédicos que van a llevarles medicinas, pero grupúsculos. Yo creo que hemos superado eso. También hubo aquí irresponsabilidad política, hay que decirlo. Es decir, sabiendo que las comunidades ortodoxas en los alrededores de Nueva York eran de las más afectadas por el virus, y cuando Israel cerró los vuelos, siguió permitiendo que gente de allí viniera a Israel, los vuelos, y pasaran sin cuarentena y sin nada en el aeropuerto, y fueran a las casas de sus familias a pasar la epidemia. Pero creo que no va a tener grandes consecuencias. O sea, creo que la gente entendió bastante bien que hubo un poco de falta de entendimiento cultural, que otra vez vuelve a lo que somos una sociedad multicultural y a cada grupo hay que hablarle en el idioma que entiende o en el lenguaje que entiende. Y segundo, que no hay forma de llegar a nada sin el liderazgo local. Otra vez, el liderazgo local a nivel municipal y a nivel de comunidad es una de las fortalezas más importantes que tiene Israel. Yo creo que los gobiernos no valoran suficientemente en Israel el poder o el contacto que tienen las autoridades municipales con sus propias comunidades, su propia gente, y la fortaleza que sale de allí. Por supuesto, por cuestiones políticas, el gobierno central quiere tener más protagonismo, por llamarlo de alguna manera, pero otra vez diría que ese problema ha sido bastante superado. Es decir, siempre están los que griten y los que digan y los que acusen, pero no es algo que yo creo. Al contrario, yo creo que hay un acercamiento, hay un entendimiento y hay una posibilidad de diálogo que no existía hasta ahora. Bueno, creo que Yanay era el primero que había levantado la mano, así que tienes la palabra. Para que está silenciado, te estoy reiniciando. Ahora sí, ¿no? Ahora. Sí. Gracias. Al principio, Dov, dijiste que en este momento no hay amenazas a la existencia del Estado de Israel desde el exterior, o que en todo caso esas amenazas habían sido usadas políticamente. La pregunta puntual es si el tema Irán dejó de ser un tema o realmente era un tema solamente que usaba Netanyahu. ¿Hasta qué punto en un momento estábamos todos muy asustados con eso, ¿no? Esa es una pregunta. Y vos hablaste de que este gobierno de unidad nacional es un gobierno de dos mitades enfrentadas. Sin embargo, yo escuché a este muchacho que era de Hebraica, que es analista político, el charrúa, que no me sale ahora el nombre. Alberto Spektorovsky. Alberto Spektorovsky. Él habló de que en aquel momento estaban por las elecciones, competían en realidad dos derechas, la derecha de Netanyahu y la derecha de Gantz, un poquito más al centro. ¿Vos no coincidís con eso? Nada, ampliar un poco ese tema. Gracias. Ok, perfecto. Con respecto a Irán, el embargo está haciendo efecto.
no hay duda que está haciendo efecto. La economía de Irán está destrozada absolutamente. La capacidad de Irán de montar una guerra es nula. Por supuesto, tiene una gran capacidad de desestabilizar la zona y de apoyar a grupos como Hezbollah y como Hamas, que sean los que hagan el trabajo sucio. Y en ese sentido, el programa nuclear es una especie de garantía que, aunque sepas que Irán es la mano detrás de ellos, no puedes atacar a la fuente. Pero yo siempre dije, y lo sostengo, incluso si Irán logra desarrollar armas nucleares, ellas están principalmente apuntadas a Riad y no a Tel Aviv. El conflicto pasa entre Arabia Saudita e Irán por la preponderancia en el mundo musulmán, y no en vano, Arabia Saudita hace más de 10 años tiene lo que se llama la iniciativa saudita, que le ofrece a Israel el reconocimiento y el apaciguamiento con el mundo árabe, una cierta normalización, a cambio de la coalición anti-Irán. ¿Sí? Nos dicen, muchachos, el peligro de todos nosotros es Irán y solo ninguno lo puede detener. En otras, hasta Sharon y Olmert y Tzipi Livni, cuando quiso ser primer ministro, eso fue visto como una oportunidad. ¿Cuál es el problema? Que el precio de esa coalición es la Cisjordania. El precio de esa coalición es darle a los palestinos un Estado junto a Israel, que nadie, ni siquiera yo como acérrimo pacifista, puede decir con garantías que eso no sea una base de ataques a Israel. Es decir, lo vimos que pasó cuando Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, inmediatamente empezaron a atacar, y el chiste macabro de esos días, cuando tenían cohetes con pequeño alcance, es que solo bombardeaban kibutzim donde la izquierda tenía más de la mitad de los votos. O sea, el que uno sea pacifista o no pacifista no tiene ninguna importancia. La propia existencia de Israel es lo que ellos no quieren ver, y es un riesgo que no sé si podemos tomar, pero hay que tomarlo en cuenta. Geopolíticamente, ese es el juego. La forma de detener a Irán es la coalición entre Israel, Arabia Saudita, Egipto y un poco Jordania, porque la frontera nuestra hoy en día, a pesar de que geográficamente está en el río Jordán, en realidad la frontera nuestra militarmente está entre Jordania e Irak. Irán está haciendo todo lo posible por acercar sus tropas, y no sé si ustedes lo siguen o aparecen en las noticias, pero prácticamente cada día o día por medio Israel bombardea en Siria. ¿Y qué estamos bombardeando? Toda instalación que los iraníes pretenden armar, todo depósito de armas, toda guarnición donde hay asesores iraníes. ¿Sí? Irán pretende acercarse a Israel, otra vez acercar la frontera, y lo que nos separa allí son países que tienen un enemigo común. No es que tenga tanto amor por Israel, no nos equivoquemos, y los Emiratos del Golfo también, obviamente, excepto Qatar. Como dije, eso con la anexión, no importa de qué parte de Cisjordania se termina. Pero, otra vez, es un problema, no es un problema existencial, no es una amenaza existencial. Otra vez, Irán está muy, muy, muy debilitada, y no creo que se pueda arriesgar a ninguna aventura. Con respecto a lo de las dos derechas, es un análisis interesante. El asunto es, ¿qué es derecha en Israel? Si estamos hablando de derecha en el sentido histórico de halcones y palomas, aquellos que, con respecto al conflicto, aquellos que son más belicistas y menos belicistas, sí. La izquierda pacifista de Israel, el campo de la izquierda pacifista de Israel ha desaparecido, entre otras cosas porque los palestinos lo han matado. No puedo esperar de nadie que vote a la izquierda cuando los palestinos simplemente rechazan la mano extendida. Así que, en ese sentido, la responsabilidad de los líderes y los políticos es clara, pero el asunto es qué haces cuando tienes un enemigo. Como lo vimos ahora con el coronavirus, un enemigo que no podemos hablar con él, no podemos comunicarnos, no podemos negociar. Tenemos que defendernos, tenemos que organizarnos, tenemos que combatirlo, tenemos que prevenirlo. Allí hay una gran diferencia entre las dos mitades del gobierno. Si tú vas a hacer como Netanyahu, resistir, dejar pasar, administrar el conflicto,
y utilizar las amenazas para mantenerte en el gobierno, que posiblemente sea parte de la personalidad de la persona. Simplemente que realmente cree que está salvando a Israel de un peligro inmediato o un peligro inminente, y otros que pretenden manejar el conflicto, de alguna manera ser más proactivos. Fuera de uno, Yoav Gallant, no hay ningún general, recuerden bien, no hay ningún general retirado, por supuesto, del ejército de Israel que esté en ese campo de la derecha anexionista. Hay muchos militares que están en la derecha muy activista, mucha mano dura, etcétera, etcétera, pero todos entienden que la salida, la solución del conflicto es una salida negociada, es una salida política y es una salida regional, geopolítica. No hay ninguna posibilidad de hacer nada por separado con los palestinos, porque los palestinos no tienen ninguna capacidad de decidir, ningún gobierno palestino, ninguna autoridad palestina tiene ninguna capacidad de decidir algo que comprometa a todos los sectores armados. Absolutamente impensable. O sea que para tener algo que nos permita asumir cierto riesgo, hay que ir a esa famosa coalición regional. Otra vez, también desde el punto de vista de la derecha. Ahora, socialmente, en temas sociales, la división derecha-izquierda es completamente distinta. Están los sectores que están muy beneficiados por la economía actual y aquellos que están quedando atrás. Desde el punto de vista de la brecha social, recordemos que aquellos que están más perjudicados votan al Likud, votan a la derecha, no votan ni al centro ni a la izquierda. O sea que son dos divisiones completamente separadas. Yo creo que el eje es si manejar el conflicto o dejar que las cosas pasen y responder solamente a las amenazas. Esa es la diferencia, pero estamos todos de acuerdo que izquierda como izquierda no hay. Lo que se llama centro es... No hay diferencia entre grandes sectores del Likud y otros sectores del centro. Es un centro bastante derechista en temas de política exterior, otra vez, porque no hay una alternativa real. No hay una alternativa real. Pero de allí a la anexión, por ejemplo, ya hay una división muy importante. Otra vez, de ir a anexar territorios o de ir a anexar poblaciones palestinas o zonas palestinas, o la imagen que quieren vendernos, que se puede anexar territorios sin los pobladores, allí sí, otra vez, sin que la gente sea necesariamente izquierda. No por amor a los palestinos, no por amor a la causa palestina, sino por preocupación de lo que le pasa a Israel una vez que tengamos que tratar de digerir esa cantidad enorme de población. Allí yo veo la división esa. No sé si quedó claro. Bueno, si Vitajón se entera que le voy a dar la palabra a alguien que tiene como nombre en el gozo Sufí, me mata, pero si no supiera que es Fito el que está detrás de eso, no se la daría. Quiero esta broma un poco para comentarles que es importante que pongan los nombres de ustedes en los recuadros, ¿sí? Sobre todo para que les podamos dar entrada a las charlas. Sabemos que a través de en el uso de Zoom, en actividades abiertas, ocurre que entra gente simplemente para molestar, y entonces bueno, nos cuidamos identificándonos. Así que, Fito, tenés la palabra. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha bien. Oh, muy bien. Hola Dov, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Quiero aprovechar para preguntarte lo siguiente. ¿Cómo podemos hablar de unidad, no unidad, de alianza de algún tipo con los países árabes? ¿Cómo podemos hablar de eso si no logramos con los propios árabes israelíes armar una unidad, o por lo menos integrarlos de alguna forma? Políticamente no lo ha hecho nadie, no lo ha hecho la izquierda, no lo ha hecho Meretz, que en teoría sí lo hace, pero en la práctica no tiene a nadie, no puso a nadie en esta elección, ni siquiera en un lugar en el que pudiera acceder a la Knesset. Y Gantz no tuvo
tampoco el valor de juntarse con la Reshimá Miujedet, y quizás no sea una cuestión de valor, sino que supongo que sabía que iba a perder buena parte de su base. Aunque creo que uniéndose en esta situación a Netanyahu también la perdió. Pero lo concreto es, ¿podemos aspirar a ser un país unido, un país con las diferencias que existan, pero tener una unidad de país si no integramos de alguna forma a la población árabe? Gracias. No, la respuesta es claramente no hay posibilidad. La crisis del corona lo ha demostrado claramente, y estoy plenamente de acuerdo contigo que la izquierda ha fracasado completamente en el tema de integrar a los árabes como socios. Si yo tuviera que apostar, pues, lo estás grabando, David, ¿no? ¿Estás grabando? Si yo tuviera que apostar, diría que el próximo paladín de la integración de los árabes en la sociedad israelí va a ser Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque allí hay una reserva de votos tremendamente importante, donde la mayoría inmensa de los árabes, de la población árabe, quiere ser socios civiles. Aquí, no sé si ustedes saben, en mi kibutz estamos en una zona que es 90% árabe aproximadamente. Y la definición normalmente de los árabes, cuando logras hablar como persona, dice: nosotros queremos ser como los judíos de Estados Unidos. Los judíos de Uruguay todavía no los conocieron. Queremos tener tenemos que tener una patria, un Estado patria. Vamos a mandar a los chicos a campamentos, vamos a hacer manifestaciones, vamos a enviar dinero, pero nos quedamos donde tengamos nuestras libertades civiles y nuestras propiedades. Eso es la inmensa mayoría quiere eso. La dirigencia, la lista unida, está fracturada entre los líderes que están a favor de una integración. Ayman Odeh ha sabido sacarle a Netanyahu más presupuestos para la minoría árabe que nadie en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando hubo que nombrar ¿cómo se llama? El Mevaquer Medina, el contralor del Estado, Netanyahu logró ponerlo con los votos de la lista árabe, a cambio de presupuestos, ¿no? Es claro, sí, es alguien que sabe manejar sus votos. Otros, dentro de esa lista unida, están lisa y llanamente por la destrucción de Israel. Eso es lo que hace que no puedan ser socios políticos de nadie. Pero a los árabes como minoría, y nosotros como judíos en Uruguay, a pesar de que nunca fuimos atacados como minoría, digamos, no estamos en un país hostil, sino en un país que nos ha acogido cálidamente, sabemos que la minoría quiere estar unida, especialmente en tiempos de crisis. Y en ese sentido, la unión es lo que le hace a la mayoría de los votantes árabes votar esa lista. Cuando yo hablo con gente, con mis vecinos, dicen: no, está muy bien, los árabes como minoría tenemos que estar unidos. Déjate de embromar con políticos, cosas. Primero tenemos que estar unidos, lo cual yo puedo entenderlo perfectamente. Pero quieren ser parte de Israel, quieren ser parte de la sociedad israelí, quieren ser parte del manejo. Y otra vez, como hemos visto que no se puede imaginar el sistema sanitario de Israel sin los árabes, lo hemos visto todos. Creo que las cosas van a cambiar, y otra vez, en el empate técnico entre los bloques, o entre el bloque Netanyahu y el bloque anti-Netanyahu, la reserva grande de votos está en la minoría árabe. Y yo apuesto a que Netanyahu, si las cuestiones legales no le impiden seguir su carrera, su próxima vuelta de tuerca va a estar allí. Ahora, con respecto a los países árabes, digámoslo claramente, a los países árabes, Egipto, Arabia Saudita y Jordania, les importa cero o menos que eso lo que pase con los palestinos. Lo único que quieren es cuidarse las apariencias. Y lo que nos une es el enemigo común, ningún amor y ningún interés. Es decir, lo vemos con Turquía. Erdogan puede hablar pestes de Israel, pero el comercio entre Israel es uno de sus principales socios comerciales. Y Erdogan impidió la exportación de material sanitario, pero material sanitario de Turquía llegó a Israel durante la crisis con aviones militares de la Fuerza Aérea de Israel.
No hablo ya de productos agrícolas y productos para la construcción, que siguen llegando todo el día. Si alguien quiere ir aquí al mercado y comprar tomates baratos, ya todo el mundo sabe cómo diferenciar un tomate israelí de un tomate turco. Los tomates turcos son, por lo visto, más ricos y más baratos, pero si estamos en crisis queremos mantener la autosuficiencia alimenticia. Pero otra vez, es una cuestión de intereses y yo creo que son dos ejes separados, el de la población árabe dentro de Israel y el del espacio musulmán en la lucha entre los países más cercanos a nosotros y el cinturón más alejado liderado por Irán. Creo que en las dos cosas vamos a avanzar, excepto, otra vez, si alguien piensa en hacer una jugada populista para apaciguar los votos de los colonos. Yo creo que si yo tuviera que apostar hoy en día, diría que Netanyahu va a encontrar la forma de explicar que la coyuntura internacional no permite en este momento hacer la anexión y quizás se haga que la ley israelí rija para algunas poblaciones judías y no más que eso. Ahora, Trump tampoco está en una situación política demasiado fácil, así que Trump también puede hacer algunas idioteces que nos afecten a nosotros. No sé, vamos a verlo. Eso va a ser interesante de todas maneras, como todo en Israel. Bueno, viendo que no hay manos levantadas ni gestos, a ver, Yanay levantó la mano, así que dale, Yanay, antes que cierre, porque sabemos que ya está muy tarde en Israel, no queremos exigir a Dov una trasnochada tan larga, así que le damos la palabra a Yanay porque estaba ahí y vamos a ir cerrando. Como comunidad mazortí que somos, yo tengo la respuesta, pero quería ver cuál era brevemente tu opinión. ¿Tenemos tema de rabinato y ortodoxia dominando los temas religiosos para muchos años, ¿no? Por tema de coalición. Yo no veo una matemática, una aritmética, como se diga, que permita otra opción. O sea, seguimos teniendo un cótel en manos de los Haredim, seguimos teniendo un rabinato y después todo lo que pueda pasar, como se dice en hebreo, batzad, está bien, ¿no? Pero a mí me da esa impresión. Brevemente, capaz que no es tu tema más importante, pero a nosotros nos importa, es algo con lo que confrontamos todos los días, ¿no? La ortodoxia versus los movimientos liberales, por decir así. Sí, me preocupa como judío que sigue definiéndose como judío nacido en la diáspora, que vivo, también trato de seguir un poco el tema del judaísmo mundial. Sí, del punto de vista de la matemática electoral, estás completamente de acuerdo. A Netanyahu realmente el darle esos temas a los partidos ortodoxos le cuesta muy poco y obtiene una lealtad absoluta, así que es un negocio. Si va a haber un cambio, ese cambio tiene que pasar por la Casa Blanca. Si la opinión de los sectores no ortodoxos judíos en Estados Unidos va a influir en la Casa Blanca, digamos que haya un presidente demócrata que tenga que quiera ese caudal de votos, eso va a cambiar. Porque, otra vez, podemos hablar de independencia, fortaleza militar, fortaleza económica, lo que querramos. Seguimos siendo absolutamente dependientes para todo de los Estados Unidos. Militarmente y económicamente no tenemos independencia sin el apoyo de Estados Unidos. Que hoy en día Trump esté más cercano a los sectores evangélicos y algunos sectores ortodoxos no ayuda a eso que tú dices. Pero puede ser que las cosas en noviembre cambien. Me preocupa no solamente el tema del cótel y el tema del rabinato. Me preocupa enormemente el tema de la desaparición rápida del judaísmo de la diáspora por la intransigencia religiosa. Yo siempre sostuve como la ley del retorno,
que aquel que fue suficientemente judío para que lo enviaran a Auschwitz tiene que ser suficientemente judío para ser ciudadano de Israel. Sí, está lo suficientemente loco para querer ser ciudadano de Israel, lo cual demuestra que es un buen judío. Pero no puede ser que nosotros, digamos, que todo matrimonio mixto donde la mujer no es nacida de madre judía, automáticamente los hijos no sean judíos. Miren lo que pasa en Estados Unidos, y estamos perdiendo la judería de Estados Unidos. Está desapareciendo, solamente por nosotros, no porque no quieren. Yo creo que enormes sectores quisieran encontrar una forma de conectarse al judaísmo, y la corriente masoretí es una corriente muy atractiva para eso. Si uno tiene iba a decir la gentileza, pero no es. Si uno tiene la amplitud de espíritu para decir que aquellos que quieran unirse de verdad a nuestro pueblo sean bienvenidos, no importa si son hombres o mujeres, y no están en el pensamiento de la Edad Media, que aquí estamos hablando de cuestiones raciales y de purezas raciales. Nos vamos a quedar solos. Y evidentemente esos sectores prefieren quedarse solos antes que transar en sus opiniones, perdón. Y ni Netanyahu, ni Gantz, ni nadie que quiera formar gobierno en Israel puede prescindir de ese bloque de votos. Olvídense, no es una cuestión personal de Netanyahu. Gantz, Lapid, si Lapid mañana tuviera la posibilidad de ser primer ministro, no puede hacer coalición sin esos votos. Que Lieberman forzó las elecciones 3 veces, pero Lieberman no logra salir de esa constitución de 7, 8 mandatos de inmigrantes rusos que se sienten discriminados por el rabinato, obviamente, se sienten absolutamente discriminados. Pero ya sus hijos, y ya empiezan a ser sus nietos ciudadanos de Israel, ya empiezan a importarles menos y empiezan a votar como israelíes y no como rusos, no como inmigrantes. En ese sentido, sí, esa fuerza está muy organizada y por supuesto demográficamente es un sector que crece. Entonces, creo que conocen, y si no lo voy a decir, cuando falleció el padre de Netanyahu, el profesor Netanyahu, falleció también, no recuerdo ahora cuál era el líder hasídico, el rabino, entonces se me escapó, pero los dos fallecieron alrededor de los 100 años de edad. Simplemente uno tenía 4 nietos y 6 o 10 bisnietos, y el otro tenía más de 100 bisnietos. Esa es toda la matemática. Y esos sectores además dependen enormemente de los presupuestos gubernamentales. Lo vemos ahora en Bnei Brak, y lo vemos en el nuevo gobierno. Cuando Litzman toma ahora el sector de la cartera del Ministerio de Vivienda, significa que otro de los peligros que no mencioné, la fuga de cerebros jóvenes de Israel. En aquellos tiempos cuando había aviones, ¿se acuerdan que había aviones y la gente volaba en aviones? Si tú ibas a Estados Unidos, y por trabajo me salía bastante, la cantidad de gente joven, enormemente calificada de Israel, que iba en los vuelos o a Nueva York o a San Francisco. United tenía un vuelo directo de Nueva York, de Tel Aviv a San Francisco sin escala, solamente para el Silicon Valley. Silicon Valley justificaba un vuelo diario sin escalas. Esa gente no vuelve porque no puede acceder a una vivienda decorosa como ellos piensan. Es decir, los religiosos se mantienen, una familia de 8 o 9 personas puede estar en un apartamento de 60 metros, 70 metros. Estos sectores quieren que, por alguna razón, que cada niño tenga su habitación y su cuarto con su computadora y sus juguetes, pero lo pueden tener en Estados Unidos, lo pueden tener en Berlín, no lo pueden tener en Israel. Estamos perdiendo esos sectores enormemente, y eso se va a agudizar, porque obviamente Litzman, todos los presupuestos que haya para vivienda van a ir para el sector ortodoxo, que los precisa, no digo que no los precisa, pero una política nacional de abaratar el costo de la vivienda, de permitirle a la gente joven y empresarial, que es la fuerza más importante de Israel, quedarse aquí, no lo estamos haciendo. Así que digo, uniendo eso, uniendo el debilitamiento del contacto de Israel con la periferia judía, que normalmente la generación joven, si no se siente acosada, no se siente diferenciada,
y al azar puede casarse o no casarse con un judío o una judía, o no judío o no judía, y eso marca que ya nosotros los echemos del pueblo. Me parece una irresponsabilidad absoluta. Pero otra vez, como no trae votos, no es algo que le preocupa a nuestros políticos. Pero me preocupa mucho a mí. Bueno, David, antes que vos cierres, ¿puedo? ¿Sí? Dov, te quiero agradecer personalmente. Siempre que te llamamos, estás a las órdenes, ya sea para escribir en el Macoré y ahora para charlar con nosotros. Así que gracias por la confianza, son tan lúcidos y no exentos de un profundo humanismo, que es lo que tratamos de manejar acá en la NSI también. David, te dejo a vos para cerrar. Bueno, gracias nuevamente, Dov. Para nosotros era muy importante en esta semana tan especial de Yom Ha'atzmaut poder trabajar el tema de Israel de distintas perspectivas. La verdad que una muy importante era poder hacerlo con alguien que nos diera una visión desde adentro, más allá que probablemente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer Israel, lo conocemos, estamos al tanto de lo que ocurre. Nunca es lo mismo cuando uno vive ahí y enfrenta los problemas y los desafíos que cualquier sociedad tiene, y la israelí sin duda los tiene, y muchos. Así que creo que es muy enriquecedor para todos nosotros haber podido escuchar tu palabra, haber podido en este clima tan interesante preguntarte y ver tus respuestas, oír tus respuestas. Así que simplemente muchas gracias por estar, como dijo Yanay, siempre, cada vez que te lo requerimos con esta comunidad, que sabemos que es la tuya también. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, y te dejamos ir a dormir, porque seguro que a esta hora ya debes estar con ganas de ir a descansar y a dormir, y bueno, que te sigas cuidando. Esperemos que esta pandemia pase rápido para todos. A los demás, antes que se terminen de ir rápido, comentarles que mañana tenemos una segunda instancia de este tema con el Moré, con el profe Rufo Winter, también a las 18 horas, así que los invitamos a todos a conectarse a esa hora. Y de vuelta, muchas gracias, Dov, y hasta siempre. Un placer y un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.